11:17 de la mañana, frío, calculador, son muchos los calificativos que en los últimos días hemos escuchado en torno a la figura de José Bretón, el padre de los niños de Huelva. Pedro Hernández Guanir es catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna y ha escrito un libro que se llama Los pasadizos secretos de la mente. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido un día más. Buenas, bien hallado, y sobre todo saludar a todo la audiencia, que sé que tu programa es muy interesante, es muy atractivo, que tienes mucha gente que lo sigue, y pienso que le gustará también estos temas, aunque no son muy agradables. No son agradables, gracias Pedro, pero sobre todo sí son temas que todos lo comentamos, todos lo hablamos, porque ayer, por ejemplo, ¿no?, en la comparecencia de José Bretón ante el juez vimos a un Bretón con lágrimas en los ojos. Y yo me acordaba de usted, Pedro, porque sé que había escrito el libro, porque sé lo mucho que ha estudiado el tema, y digo, ¿y qué estará pensando Pedro de lo que está viendo? Pues yo pensé que primero, que no es que fueran falsas de todas esas lágrimas, yo creo que surgió auténticas, por mucho que digan lo que digan los demás, se le tambaleó la voz y tragó unos cuantos nudos, pero sí es verdad que lo rentabilizó, y posiblemente lo tenía estudiado, y lo rentabilizó mirando hacia el jurado, sabiendo que esas lágrimas eran importantes para que los tuvieran en cuenta como un padre solícito, preocupado por sus hijos. Y son muchas alusiones a cuestiones que tienen que ver con los sentimientos, ¿no? De hecho, el juez le llegó a decir que por favor concretara, que no hablara de sentimientos, que se fuera a los hechos, ¿no? Ajá. Sí, bueno, él lógicamente ha tenido que, él sabe cuáles son sus puntos críticos de lo que se le juzga, de ser una persona desalmada, de una persona que podía ser muy fría con sus hijos, etcétera, y él trató de demostrar en esas manifestaciones de que era un padre muy preocupado, y yo en parte sí creo que era un padre preocupado en el sentido de que era el que cuidaba a los hijos. Eso también hace que su reacción sea más fuerte, aunque parezca mentira, porque lo considera más suyo, más posesivo. Él es el que de por la mañana hasta por la tarde o por la noche cuida. Es verdad que Ruth está trabajando, no es porque fuera una dejadez de Ruth, ni mucho menos, sino porque ella estaba trabajando, pero eso lo hacía que él se involucrara más y se sintiera como más controlador de sus hijos en todos los aspectos, ¿no? Y él quería demostrar ese afán de padre solícito, por ejemplo, en el hecho de cuando dice que la madre, cuando se despertaba la niña, decía agua, papá, agua, papá, agua. Entonces son imágenes que tienen mucha fuerza en un público. Lo que pasa es que el público y el mismo jurado, yo creo que está muy mediatizado. Estamos todos muy condicionados por la figura de Bretón, porque en el fondo todos lo consideramos culpable. Aunque no se le haya juzgado, todos lo consideramos culpable. Yo por lo menos supuestamente lo considero culpable. Eso le iba a preguntar, pero está prejuzgado ya. Está prejuzgado, eso no quita que exista una historia, una justificación. Es que por eso a mí me provocó el escribir este libro, porque me parece que es uno de los personajes más curiosos desde el punto de vista psicológico, porque fácilmente podría decir cualquiera, pues bueno, es un psicópata y ya está. Y ya nos quedamos tan tranquilos diciendo que es un psicópata, entendiendo por psicópata, lo primero de todo es que la gente entiende cosas distintas por psicópata, y se entiende muchas veces como el malvado, la persona monstruosa, otras veces se entiende como la persona fría y calculadora, sin sentimientos. Es verdad que aquí se dan esos rasgos, y en las escalas que nosotros hemos analizado se daban un 33% de esto, clarísimamente, pero otras veces se confunde, lo he visto en la televisión. Yo acabo de estar en televisión española en el plató sí, le vi. Sí, en las mañanas de Mariló, sí, esta con mañana, Mariló, sí, y confunde muchas veces lo que es psicótico con lo que es psicópata, porque el psicótico es la persona que tiene trastornos mentales y altera la realidad. Él no, para nada, en todos los análisis es psicótico, y lo de psicópata es muy difícil de mantener. En algunos aspectos sí, pero en otros es un hombre muy aprensivo, escrupuloso, maniático, con todo, con los niños, con lo que comen, con dónde se sienta él, etcétera, etcétera. Un hombre muy normativo, muy controlador, muy amante de la norma, que es lo más distante de lo que puede ser un psicópata, que está lejos de toda la norma. Decía usted que se dirigía al jurado, ¿no? A ese jurado popular, como comentaba, muy mediatizado. Sí. De hecho, el juez le advirtió
a Sí. Bretón que no se dirigiera directamente, ¿no? Él sabe tocar la tecla, ¿no? Sí, es que esta es la gran virtud de José Bretón, que es un hombre que sabe perfectamente manejar los elementos racionalmente, lo tiene todo muy controlado, muy previsto, y cuando no lo tiene previsto se derrumba, como es el caso de cuando Ruth decía un policía, o el jefe de policía, que cuando Ruth la llevaron a la cárcel, ellos preferían no tenerlo en cuenta, y justamente como no le avisaron, estaba sin barba, con barba, sin afeitar, etcétera, se cogió un enfado terrible porque él lo tiene todo como muy controlado, muy previsto, y justamente, pero es difícil que un ser humano mantenga el soporte que ha mantenido este hombre durante años, la presión policial, de medios, de todos, de los sentimientos, pero eso demuestra una cosa, María, que él es para mí la clave de todo. Él es un superdotado en el control emocional, en el sentido de ponerse esa coraza fortísima, casi militaroide, pero a causa de un sentimiento de debilidad fuerte. Entonces ese sentimiento de debilidad fuerte que nació, que es donde yo explico a través del libro, todo ese proceso de sentirse menos, de sentirse incapaz de orinarse la cama, de sentir los cintarazos de su padre, pero porque era un niño intenso, revoltoso, etcétera, pero que era un niño que se sentía con un complejo de inferioridad muy grande. Eso demuestra que lo que ha hecho es crearse todo ese acorazado en torno suyo, hacerse fuerte, y ahora cuando se ha sentido también herido, cuando la separación, y se ha sentido muy herido, él dice no, o todo o nada, o mis hijos o son para mí o no son para nadie, y menos cuando él tiene celos de una persona concreta. Pedro, ¿por qué hablan presente? Es curioso. Claro, pero eso yo creo que es una estrategia muy establecida por él, porque él habla en presente para dar, y ahí demuestra un grado de inteligencia racional, no emocional, que no la tiene, para hacer ver que sus seres queridos para él siguen estando vivos y que están perdidos, y que por lo tanto para él no han muerto. Entonces, por eso se refiere a ellos en presente. Claro, es una forma de justificar que él, porque si hablara de pasado es como si estuviera dando razón de que él los ha hecho desaparecer. Entonces, claro, los habrá en presente, es una estrategia muy bien montada, además no se equivoca en ningún momento, habla en el pasado, sí. Este libro que trae Pedro, Los pasadizos secretos de la mente, está dando la vuelta al país. Hay mucha gente, por supuesto, interesada en este perfil psicológico que nos traza Pedro Hernández Guanir. Lo veíamos en televisión española, muchas televisiones han reclamado pues precisamente el libro y la presencia de Pedro para de alguna forma desgranar, ¿no? el perfil de Bretón. Usted ha dicho que es complejo y contradictorio, con un coeficiente intelectual alto y una inteligencia emocional baja. Eso es. Justamente es lo que estoy tratando de decir. Yo, precisamente porque se encuentra con un ser con estas características, es lo que a mí me ha atraído. Es decir, a mí lo que me atraía es el tema humano, que es lo que me interesa desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista del estudio, que es qué pasa con los moldes de las mentes, qué pasa con las heridas profundas, qué pasa con el mundo emocional. Eso me interesaba, y cuando he visto el caso de José Bretón, vi que era un caso ideal para darnos cuenta de que no es porque sea tan terrible los resultados que se han hecho, que han sido inmensos, y que no lo cabe en cabeza humana que un ser haga eso, sino que esto puede ocurrir en cualquier hogar. Y de hecho, esta mujer, Ruth, hoy en las declaraciones hablaba de que él toma conciencia, ella llega a tomar conciencia de una mujer maltratada, pero muy posteriormente, porque vive bajo el control, no era consciente, pero es que ella incluso era muy ignorante de todo, incluso no sabía, dice ella, de que él se suicidó, intentó, suicidó en el sentido, no fue un intento, fue un suicidio, pero fue abortado porque se puso con las 3 bombonas de gas más todas las pastillas cuando le dejó la primera novia, y eso no lo sabía ella hasta ahora. Quiero decir que en la familia, eso hablando de la familia, porque la familia le protegía a él de alguna manera, porque lo veía frágil en el fondo, aunque era un controlador, aunque era un querer marcar la autoridad en la casa de los padres, en el fondo le temía
por el hecho de que habían visto que era una persona que se había suicidado cuando se había separado. Claro, ya marca como cierto temor en su entorno o cierto miedo a que pase algo, ¿no? Sí, o que sus actos tengan consecuencias. De tal manera que su madre le dice a Ruth, este niño, hablando de él, de José Bretón, necesita un psicólogo, es que necesita un psicólogo. Y yo creo que necesita un psicólogo, sin duda, porque es un proceso que él ha construido por sí mismo inadecuadamente, y es lo que yo he querido plantear, que un ser humano puede vivir estos complejos, estas situaciones, puede verse luego que se construye esa armadura oxidada que dole el libro, ¿no? Esa armadura terrible que luego se cae sobre sí y lo aplasta. Por eso digo que no tiene inteligencia emocional, tiene una gran capacidad racional, pero no es capaz de manejar las emociones adecuadamente, sino simplemente o sí o no, o corto o freno. Es como si fuera un coche que lleva, sí, es maravilloso porque tiene unos frenos extraordinarios. Bueno, como frenos maravilloso, pero si tú no tienes capacidad de manejar, de cambiar, etcétera, etcétera, pues no te sirve. Pues eso es un poco lo que le pasa a José Bretón, ¿no? ¿Y él ha flaqueado en algún momento, en este tiempo? Bueno, ha habido contradicciones. En el día de ayer, por ejemplo, la mayor, para mí la más fuerte fue la de las pastillas, es decir, que las pastillas que había tomado, que le había recomendado el psiquiatra, él había estado también 2 psicólogos, pero muy de pasada, las había tirado. Eso es una contradicción. Ahora, flaquear, lo que es flaquear, no ha flaqueado. Y eso que se le despertaba en la cárcel cada hora, que es para hundirse cualquiera, despertarte cada hora, ¿no? Cada hora por la noche, decían que estaba en el protocolo para que no hubiera elementos de suicidio, pero lógicamente era una forma de poder debilitar tus emociones. De todas formas, yo pienso que por ese lado no lo iban a coger a él. Mi teoría es que José Bretón puede derrumbarse, entre comillas, emocionalmente el día en que le hablen afectivamente a alguien muy cercano, con una figura paterna. Eso lo hizo con el capellán, eso lo hizo con su padre, con los únicos que se ha derrumbado, porque ahora, si va en disputa o en reto, yo estoy aquí, yo me mantengo, es la persona que es un acorazado total, no va a ser. En algún momento, porque digo yo, esta mujer, ¿no? Su mujer, sí. Ruth, que hoy está declarando sí. ante el juez, sí. Ella ha dicho que él no era cariñoso con ella ni con sus hijos, pero yo me pregunto, Pedro, ¿cómo puede una madre canalizar este dolor sin afán de venganza? Es terrible, sí. O su esposa, madre y sí, esposa. Sí, sí, es terrible porque, hombre, recibe el apoyo de todo el mundo, pero ella, sobre todo lo más grave en estos casos es que puedes llegarte a sentir hasta culpable, porque lo peor de una chica como Ruth, que es una persona más bien que ha recibido, que tiende a tolerar, a aguantar, que si no va al psicólogo, ella de hecho va al psicólogo con la idea de ver su problema, y el psicólogo descubre que su problema es su marido, no es ella. Entonces le va quitando la venda, y eso le hace ser menos vulnerable, porque en un principio ella tiende lógicamente a castigarse y a culpabilizarse, y eso le pasa a muchas mujeres maltratadas, ¿no? Sí. Que hay una circularidad. ¿Por qué hay una circularidad? Porque el maltratador, aunque sea psicológico, como en este caso, porque no lo castiga, tampoco hay grandes broncas, tampoco le insulta, pero marca el control asfixiante hacia ella, de no hablar, de no tal, bien, pero es ella la que también se propicia a ser como felpudo para que tú te limpies los zapatos ahí. Entonces eso es un problema en muchas relaciones de maltrato, de que no solo hay un maltratador, sino hay una persona que se predispone a ser maltratada. Y eso, por eso es la importancia del respeto personal, de toda persona, sea hombre, sea mujer, ¿no? Es fundamental mantener la dignidad, ¿no? ¿Cómo ves el final de esta historia? Bueno, al final, primero, yo volvería, hablando del libro, yo volvería a repetir todo escrito, después de haber visto todo lo que he visto, ¿sí? No quitaría ni una coma de lo que he escrito en el libro, lo cual me da bastante satisfacción. ¿Y qué pondría al final? Claro, en el libro también va dirigido al tema de los matrimonios, de los conflictos que existe, para que lo entiendan, padre, hijo, hijos, padres, familias, etcétera. Pero yo, el final, lo que veo es que lo van... Vamos a ver, los indicios son múltiples. Hay miles de indicios, miles de contradicciones, me refiero en el juicio. Pero claro, tú sabes que lo que hace falta son pruebas. No bastan solo los indicios, son necesarias las pruebas. Y esas pruebas
es evidente de que allí hay unos huesos humanos. Yo estuve hablando con Echeverría, con el forense que lo que fue él que lo detectó. Y curiosamente tengo que decir una cosa. Él no tuvo que ir directamente para darse cuenta. Él estaba en Extremadura y le dijeron un poco las características, vio el periódico y se dio cuenta de que aquello había habido una incineración. Y al decirle que era cuadrangular, que había una mesa, y después ya pidió las fotocopias, él, por ejemplo, Francisco Echeverría o Paco Echeverría, no ha cobrado ni una perra de nadie, ha sido por motu propio, que es el que desmontó todo este asunto, que si no hubiera sido la gran suerte de Bretón, hubiera pasado desapercibido, hubiera tenido siempre el control sobre su mujer, porque en el fondo él lo que ha buscado, hay que dejar claro esto, no solo una venganza cualquiera, no solo la liberación, sino poder controlar a su mujer siempre, buscando a los hijos como una posibilidad de tenerla bajo su control. Y eso ya ha sido imposible. Por lo tanto, yo lo veo a él, que no le va a quedar otro remedio, que es muy difícil que el jurado no lo condene, aún con esas pruebas que estamos diciendo que pueden ser por no tener el ADN y demás, pues no es del todo contundente, pero lo veo condenado. ¿Dónde podemos comprar el libro, Pedro, Los pasadizos secretos de la mente? Pues yo no sé, yo creo que en las librerías está, en la librería, en cualquier librería. En cualquier librería, ¿no? Sí, porque por lo estoy menos seguro que habrá muchas personas que nos escuchan. En la librería Isla, en la librería Lemus o en el Corte Inglés, yo creo que sí. En Corte Inglés también está, ¿verdad? Estaba, yo no sé si estaba agotado en el Corte Inglés, pero me dijeron, pero vamos, creo que sí. En fin. Pues ahí está ese libro y ahí está este trabajo de Pedro Hernández Guanir, catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna. Pero te agradecemos mucho que hayas venido al programa. No, gracias a ti y gracias al programa, porque lo que más me interesa, María, es poder reflexionar sobre la complejidad del ser humano y saber que todo ser humano no es problema de etiquetas, evito las etiquetas, sino más bien entrar en los procesos que lleva a que una persona pueda ser un héroe, un santo o un terrorista o un maltratador. Y eso es lo que más nos interesa. Y con eso nos quedamos. Pedro, muchas gracias. Gracias a ti.